es abogado, constitucionalista. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, gracias, Marina. Siempre con la Constitución, bajo el brazo, me gusta eso. Y sobre todo mañana, que es el día, ¿no? El día de, la mostramos, ¿verdad? El día de la Constitución. Sabemos que es, o pocos saben que es el día de la Constitución mañana, porque es el Día del Trabajador. Es todo un tema. Sí, si los constituyentes hubieran sabido que el 1 de mayo se les iba a superponer 30 años después con el Día de la Constitución, hubieran corrido, hubieran postergado la sanción un día más. Sí. ¿Cómo estamos con la Constitución y todo lo que está pasando en el Congreso? ¿Cómo harías una evaluación respecto de la Ley Bases, sobre todo el polémico capítulo de facultades delegadas y la Constitución Nacional? Si es por el tema de la ley, estamos bien porque es el Congreso el que tiene que abordar todas estas cuestiones. Así que por ese lado estamos mejor que si estuviéramos hablando de un decreto de necesidad de urgencia que a mí me produce escozor. Pero está vigente el decreto de necesidad de urgencia. De hecho, la parte que había quedado sin vigencia por una medida de capítulo laboral, lo mandaron al Congreso. Entonces eso le da como un aire republicano y otra legitimidad. Le da otra legitimidad. Ahora, el tema de la delegación legislativa, y la delegación legislativa y los decretos de necesidad de urgencia son tumores cancerígenos que le inocularon, si me escuchara Eduardo Menem, a quien tanto aprecio, pero se enojaría, pero para mí son tumores cancerígenos que le han inoculado a la Constitución en 1994, porque los dos constituyen ejercicio presidencial de facultades legislativas. Entonces, cuando acá vemos que se le delegan, cuando el Congreso le delega al presidente facultades propias, acá hubo 4 delegaciones, financiera, económica, administrativa y energética. Y más un punto muy discutido, que es la facultad para reorganizar y fusionar o disolver organismos de la administración central, ¿no? Porque son facultades de administración. En definitiva, la Constitución Nacional le permite al Congreso delegarle al presidente determinadas potestades, que son, dice, facultades de administración. Después, definir cuáles son facultades de administración o no es medio complejo. Y entonces ahí es una bolsa en la que puede entrar un poco de todo. Se salvaron como 15 organismos públicos a instancias de pedidos de distintos legisladores, no sé, CONICET, Banco Nacional de Datos Genéticos, bueno, temas de cultura, el INCUCAI, el INTA, es decir, hay algunos organismos que quedaron como excepción a la facultad del presidente de fusionar o eliminar directamente. Quedó uno que estaba dando vueltas por ahí, que no está en la ley, o por lo menos creo que no había sido expresamente expuesto, que es el Instituto del Banco Genéticos. Sí. Que ese habían protestado porque siempre como queda dentro de la posibilidad de ser eliminado. Después finalmente el gobierno dijo que no, pero que el gobierno diga que no, eso tiene que quedar escrito en una ley, ¿no? Sí. Así que esto da como un poco de escosor, pero todos los presidentes han tenido facultades delegadas. Sí, salvo un periodo de Macri, si no me equivoco. Salvo el periodo de Macri. Un periodo de Macri que ahí fue, bueno, por la fuerza que hizo en ese momento Lisa Carrió, ¿no? Claro. Pero la verdad que todos han gobernado con delegación de facultades, que es un instrumento poco democrático, pues saltea al Congreso y le da al Ejecutivo potestad de hacer o deshacer cuestiones. Pero bueno, salvo ese periodo, es cierto. Anda circulando por ahí el texto del artículo 29 de la Constitución, que es el que está escrito en 1853, que dice que ni el Congreso de la Nación ni las legislaturas provinciales le pueden entregar facultades extraordinarias al presidente. Y en realidad para el presidente facultades extraordinarias son, por ejemplo, las que le corresponden al Congreso. Claro. O sea que están coexistiendo desde 1853 el artículo 29 y desde 1994 con el 76, que es el que le da justamente ahora al Congreso la posibilidad de delegar facultades con requisitos. Que sea en materia de administración, que sea por tiempo determinado. Sí, nunca en temas electorales. ¿Nos das un segundito, Félix, para seguir apuntándonos estas cuestiones tan interesantes para escuchar a Espert, a ver qué está pasando en este momento? Hay un cruce entre Espert, Heller y uno de los legisladores de la izquierda, me parece. La otra preocupación suya, que a este blanqueo sea en dólares, eso implica rechazar nuestra moneda de ninguna manera, sino todo lo contrario, es darle la seguridad a la persona que regulariza activos que no se le va a licuar, como ha ocurrido en Argentina, con nuestros salarios, el capital de trabajo de las empresas, los ahorros de las personas, las jubilaciones de los jubilados. En ese sentido, el proyecto de ley que estamos discutiendo no va de ninguna manera contra las atribuciones que la Constitución le da a este Congreso, que es establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, el 7511, hacer sellar moneda, el 7519, etcétera.
Así que me parece que su preocupación carece de fundamento, así que por lo tanto rechazamos sus observaciones. Con respecto a la diputada Tabela también no vamos a tomar en cuenta sus consideraciones. Las mismas consideraciones haría sobre los comentarios de la diputada Estrada, que están muy en consonancia con el diputado Heller. Y con respecto a lo que dijo el diputado Aguirre, mire, de ninguna manera este proyecto de ley pretende, como usted dice, blanquear mugre, venta de armas. Me parece que usted confunde lo que es lavado de dinero con blanqueo, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, podemos discutir si le gusta o no el blanqueo, pero esto no es lavado de dinero de ninguna manera. De hecho, en la ley se toman todos los recaudos para eso, ¿no? Así que, por lo tanto, señor presidente, rechazamos las modificaciones sugeridas con los argumentos que recién he dado. Gracias. Bueno, ahí está Expert. Están, si yo no me equivoco, en el título 2, que es el régimen de regularización de activos. Se han hecho los planteos y las objeciones por parte de legisladores de otros bloques que no son aceptadas por Expert, que por supuesto ahora integra el bloque libertario, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y suponemos que ya en los próximos minutos Martín Menem va a llamar a votación de y todavía falta el tema bienes personales, que es el capítulo que sigue, luego el tema que es muy importante a la hora de, no sé, de una escritura, el famoso ITI, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones, y luego viene la discusión más fuerte, el título 5, que es impuesto a las ganancias, y después viene, bueno, monotributo y todo lo que tiene que ver con ese aspecto del capítulo fiscal. Así que falta un rato largo. Luis, vos recién decías, bueno, acá el gobierno ha logrado hasta ahora con un objetivo claro cerrar las cuentas públicas, lo que es el déficit cero, que el presidente sostiene recurrentemente que no se negocia. Ahora, vos recién comentabas también que venís de los Estados Unidos, que están mirando esto porque es una señal importante, parcial hoy, si se aprueba todo en el Congreso de Gobernabilidad. Una prueba de gobernabilidad para ellos. Pero ¿qué pasa con la sostenibilidad del programa en función del déficit cero, que es hasta ahora el norte único que ha marcado el presidente? Primero yo te diría que no tenemos déficit cero. Tenemos superávit fiscal. Ajá. Y si uno analiza con lupa el tema de las cuentas públicas, en la Argentina el tema del presupuesto financiero, como su palabra lo indica, se hace por el principio de la caja, no el devengado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una deuda de 100 y no la pago, eso no entra en el cálculo del superávit o del déficit fiscal. Pero más allá de eso, todavía estamos lejos del déficit cero, pero estamos mucho mejor. Y lo que yo te comentaba fuera del aire es que se ha logrado una cosa muy importante, que es que la gente tome conciencia que el Estado, como estuvo en la Argentina en los últimos 50 años, con un populismo nefasto, es inviable, ¿no? ¿Cuántos años de decadencia, no? Y cuántos años perdidos, pero bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Marina me preguntaba, bueno, ¿qué le falta al plan, no? Bueno, primero te diría que no hay plan, esa es la verdad. Acá lo que hay es un tema fiscal que está muy bien, que es condición necesaria para lograr estabilidad en un país como el nuestro que no tiene moneda, porque el peso no es moneda, porque no es instrumento de ahorro. Entonces, es una condición necesaria, pero no necesaria y suficiente. Nos preguntás, ¿nos permitís un segundito, Luis? Sí. Porque ahí veíamos el contador, en el Congreso están votando el tema del blanqueo, que es muy importante, ¿no? A ver si... Abstención, la diputada Mariela Coleta. Abstención. Abstención, la diputada Margarita Stolbizer. Abstención, la diputada Dania Tabela. Abstención. Abstención. ...131 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones. Resulta Aprobado entonces aprobado. en la votación en particular. El segundo título, que es el de blanqueo de capitales. Sí, el título es el régimen de regularización de activos, pero es nada menos que el blanqueo. Sí, a mí me parece que yo coincido completamente con José Luis Espert en lo que le rebatió al diputado Heller. El diputado Heller normalmente, y con todo respeto lo digo, sus exposiciones son patéticas.
porque yo no sé qué habrá estudiado este señor, pero economía no estudió. Porque la aclaración que le hizo José Luis de la diferencia entre lavado y blanqueo es fundamental. Son dos cosas. Igual me parece que esa aclaración era para otro diputado, por cómo Bueno, enfocaba yo la entendí Cámara. que era- pero bueno, era Sí, no, sí, no. pero creo que la para el caso- objeción tanto de Heller como Sí. del Es la diputado posición Sí, sí, de la porque dijo izquierda armas, hablaba lavado de claro, activos. como que el blanqueo era sinónimo de la Pero presunta acá incorporación de un acá delito, hay un ¿no? tema que Milei con su verborragia dijo, a mí no me importa de dónde viene el dinero mientras venga. Yo no sé qué quiso decir ahí, pero eso da lugar a que gente como esta diga que se acepta el lavado del dinero. Porque si vos aceptás el dinero, cualquiera sea su origen, No, claro. bueno, está lavando, Sí, por supuesto. obviamente. Pero y no es el además, caso, ¿no? Claro, Pero no la es el ley caso antiblanqueo porque tiene los la ley va a ser reaseguros, los clara, anticuerpos para y evitar además el la lavado. mala fe de los 5 años, que entonces el mensaje es esto está hecho para la gente de Macri, bueno, todo eso que ya sabemos. Pero lo que te quería completar, si me Sobre el programa permitís, económico. el tema del plan, ¿no es cierto? Que yo digo que no hay plan. Acá hay un tema fiscal que está muy bien planteado, pero que por sí solo no va a resolver el tema de la inflación. Vos para resolver el tema de la inflación en Argentina, que está enquistada en la sociedad, porque esa es la verdad, vos necesitas como condición necesaria y suficiente es hacer las reformas estructurales que necesita este país. Me refiero a la reforma laboral, la reforma previsional, fiscal y sindical, ¿no es cierto? O sea, yo estoy muy a favor de todo lo que se está votando, me parece que es el camino adecuado. Lo que menos me gustó, digamos, es el tema laboral o Sí, sindical, lo ¿no? sindical, te lo debo, es cierto. Ahí hubo una negociación que encabezó también, entre otros, el propio Pichetto diciéndole al gobierno busquen la ley posible, pero hay un camino por lo menos. Mirá, desde la ley Muchi para acá, Luis, era imposible, hace No, cuántas estoy de décadas acuerdo. discutimos. El fondo de cese creo que va a ayudar, lo mismo que la eliminación de multas por el trabajo no registrado. Hay por lo menos un camino, ¿no? Es como haber sacado el lastre de un tema que casi era tabú y ahora se puede empezar a caminar, Bueno, claro. ¿no? También es el mismo esquema que se puede aplicar al razonamiento tuyo al tema del déficit fiscal. Que También. Durante años, Sí. déficit fiscal era como un juego, digamos, Sí. y que se informaba este mes, bajamos un 3%, etcétera, etcétera. Claro, claro. Y entonces, yo creo que el camino es el correcto, falta mucho, y yo creo que hay que tener un optimismo seguro, Sí. pero con cierta precaución, digamos. Después de este móvil que vamos a hacer, quiero que hablemos un poquito del cepo, de la posibilidad de levantar el cepo. ¿Me Eso es hiciste? más difícil. Ah, bueno, pero acá el experto sos vos, Luis, así que esto es así. ¿Alguien de Boca o de Estudiantes en la sala? No, Boca. señora, ¿no? Boca, vamos a sufrir un poquito. esta ¿Boca? noche. Sí. Boca, bueno, tenemos todo sobre la previa de este partido que se viene.